Las principales causas de muerte en México están asociadas justamente a la mala alimentación. Les decíamos que para ello estaría aquí con nosotros nuestro compañero reportero Darren García, quien tuvo esta entrevista con el doctor Simón Barquera. Él nos va a presentar más detalles de curriculares del doctor Simón Barquera y también de lo que conversaron y la importancia de tener en el radar también el tema de la alimentación. Y nos acompaña aquí en el estudio Darren. Muy buenos días, Hola, Darren. buenos días, Nancy. Buenos días a toda la audiencia. Sí, pues tuvimos esta entrevista con el doctor Simón Barquera, que es doctor en nutrición aplicada y epidemiología nutricional, y también es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues hablábamos con él respecto a las principales causas de muerte que existen en México, según con datos del INEGI. No se han movido como tal este top principal de causas de muerte en México, siendo las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus las primeras dos, respectivamente, en el 2023 todavía. Y en los anteriores años, desde 2019, que es en lo que abarca este sexenio, han sido las primeras dos enfermedades de muerte sin moverse, y que juntas conjuntaron el 37.6% de las defunciones en todo el país. Sobre esto, pues el doctor Simón nos comenta que si bien hay un cambio epidemiológico a nivel mundial en el cual estas enfermedades crónicas están asociadas con la alimentación, pues en México es igual de grave, incluso mayor, porque hay muchos determinantes estructurales. Y justo sobre eso, Darren, conversaron qué significa la mala alimentación. O sea, cuando hablamos de mala alimentación, no necesariamente sabemos si estamos en ese rango de mala alimentación o estamos alimentándonos correctamente. Y lo digo sobre todo porque hay muchos productos que quizá los veamos como que no dañinos o no productos chatarra, pero al final, al ser industrializados, acaban impactando nuestra salud. O sea, nosotros podemos creer que algo industrializado no es tan malo como unas frituras, ¿no? Por ejemplo, o como un refresco, pero quizá si lo es. ¿Hablaron sobre ese detalle? ¿Te contó algo al respecto? Sí, y también, pues justamente respecto a lo que mencionas de la comida chatarra, que este impacto tan grande que tienen las empresas transnacionales y los grandes capitales, que han afectado precisamente a México, en cuanto a la gran publicidad que manejan, y muy agresiva, que va principalmente hacia las infancias, y que esto pues ha modificado las maneras de alimentación en la población, y que son prácticamente pues esta parte que es una mala alimentación, lo cual no cubre pues estas comidas, estos alimentos y productos, bebidas azucaradas, etcétera, no cumplen con los estándares nutricionales que debería ingerir una persona al día, y al contrario, exceden en azúcares, grasas, sales y otro tipo de productos que hacen que a la larga las personas no solamente sufran de obesidad, sino que eso conlleve a tener otro tipo de enfermedades. Y el doctor nos menciona pues cómo son o qué tan graves son estos determinantes en México. Bueno, hay un fenómeno de transición epidemiológica en el mundo, donde a medida que se presentan cambios en la demografía, en la alimentación y los estilos de vida, van modificándose también el tipo de enfermedades que se tienen. En este modelo de transición epidemiológica y nutricional hay una etapa donde el predominio de las enfermedades que aquejan a las poblaciones se compone de enfermedades crónicas, generalmente asociadas con la alimentación. En esta etapa se encuentran prácticamente todos los países desarrollados y algunos que están en vías de desarrollo, como México. En México están dominando la mortalidad por enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras. Esto no quiere decir que ya hayamos resuelto por completo otros problemas como la desnutrición o como el déficit de servicios de salud, pero quiere decir que estas se están convirtiendo en unas muy importantes.
importantes. Se están haciendo esfuerzos grandes por tratar de prevenir y controlar estas enfermedades, pero es un problema que es uno de los más complejos, es un problema que tiene determinantes estructurales muy grandes, por ejemplo, educación, pobreza, acceso al consumo de agua potable, etcétera, y además está combinado con determinantes comerciales, por ejemplo, esta fuerza de publicidad de la industria y corporaciones de comida chatarra que está buscando vender sus productos como los refrescos y las bebidas endulzadas que afectan la salud. Otros productos de consumo como alcohol y tabaco también lo hacen. Entonces, pues ese es el panorama en el que estamos en la actualidad en México y en el que tenemos que encontrar soluciones para mejorar la salud de la población. Bueno, son enfermedades complejas que tienen una gran cantidad de determinantes y en distintos niveles, pero definitivamente uno de los más importantes es la alimentación de la población. Y esa alimentación se ha modificado de una manera muy aguda en las últimas décadas, debido a una gran participación de compañías transnacionales que venden productos de muy mala calidad, que pueden fabricar a muy bajo precio, hacer muy palatables, entonces hacer que le gusten a las personas y acompañarlos de estrategias de mercadotecnia muy agresivas que van dirigidas a nuestros niños, a nuestras infancias, en las que usan personajes y estrategias de medios digitales. Entonces hacen que nos volvamos consumidores de estas y eso tiene una repercusión muy importante en la salud. El alto consumo de sodio, de grasa, de azúcar, pues son determinantes de enfermedad cardiovascular y diabetes. Eso está ampliamente demostrado y entonces pues sí, la alimentación es uno de los grandes retos de esta etapa de nuestro desarrollo. Importante aprender a reconocer en nuestra vida cotidiana que estamos haciendo mal a la hora de alimentarnos o alimentar a los más pequeños. Y sí, me llama mucho la atención esto que señalabas antes de ir a este primer corte con el entrevistado, pues justamente cómo la industria se aprovecha de las infancias, porque es en la infancia, digamos, donde empezamos a tener malos hábitos que condicionan el resto de nuestra vida o que hacen muy difícil ya en las etapas, digamos, de la juventud o de la adolescencia y ya en la adultez, pues modificar esos patrones que tenemos en la alimentación. Nos hacen incluso, yo desde mi punto de vista, adictos, adictas a esos azúcares, ¿no? Y científicamente pues está comprobado que hay un problema de adicción en torno sobre todo al azúcar, que es como cualquier otra droga y que cuando dejas de consumirlo pues también tienes episodios de abstinencia que te llevan a enojo, coraje y todas estas, digamos, necesidades que sientes de seguirlo consumiendo. Darren, ¿qué más conversaste con el doctor Barquera? Bueno, pues en este sentido, que como lo mencionas, se ha permitido esta explotación de productos chatarra en México por el poder que han perpetuado estas grandes capitales con base y en repercusión del sistema neoliberal que ha dañado tanto al país. Y que también el doctor nos menciona este punto, nos hace mucho énfasis en este poder que tienen las empresas, ya sea refresqueras, de comida chatarra, etcétera, en el país, y que tienen un gran poder político y corporativo, económico, que busca sacar ventajas y eliminar este cierto tipo de controles o regulaciones que el Estado puede proporcionar, justamente sentados en mesas de diálogo que no deberían hacer nada ahí, ya que se busca regularlos a ellos y son ellos quienes a veces toman asiento en esas mesas para regularse a sí mismos, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido. Y por lo cual el doctor Barquera pues nos menciona como ejemplos los etiquetados de advertencia, los octágonos, y los impuestos a los refrescos, que si bien también nos menciona que son pues no son adecuados, deberían ser mayores, pues también son una parte de estos problemas o estas acciones que se han llevado a cabo por parte del gobierno y que las mismas empresas, los mismos capitales han
buscado frenar a partir de amparos o diferentes métodos legales. Y justo sobre este tema, recordar en el caso de los etiquetados, pues sí, al final era esta industria la que se oponía sistemáticamente a los mismos. También se opusieron al hecho de que fueran expulsados estos productos, sobre todo chatarra o bebidas azucaradas, de las escuelas primarias, los jardines de niños, las escuelas secundarias, porque tenían justamente un reinado en todos estos lugares. Primero acordaron, justamente por estas gestiones que dices, que además hay que verlo como lo que es un conflicto de interés y además es un tráfico de influencias indebido de parte de estas industrias. Y pues primero acordaron, recuerdo perfectamente, hacer pues más pequeños los paquetes, ¿no? O sea, si era un pastelillo, pues un tamaño menor, o si era una bebida azucarada, lo mismo, menos el líquido en las botellas. Pero ese no es el tema es que no deben de estar presentes en las escuelas, o sea que estos deben de estar expulsados incluso hasta de los propios súper, o sea, no hay manera pues de justificar que estos productos vayan dirigidos a niños. Y recuerdo también que como parte de esta lucha, se quitaron las animaciones infantiles, ¿no? De estos productos chatarra, justamente para que el empaque no fuera demasiado atractivo visualmente para los menores de edad y esto vulnerara sus derechos humanos, Darren. Claro, en este sentido, pues también le preguntábamos al doctor, porque muchas veces también por parte de la misma industria se ha querido repartir la idea de que los octágonos o quitar la publicidad de estos personajes no sirve de nada, y el doctor nos dice que pues esa aseveración es falsa, ¿no? Que ellos han encontrado en diversas pues encuestas que tanto los octágonos como primero la publicidad ha ayudado a que pues no llame tanto la atención de estas personas a adquirir estos productos, sino porque se quejarían de quitarlos, ¿no? Si ellos tienen muy bien en cuenta que la publicidad es muy atractiva para llamar a comprar estos productos. Y por otra parte, los octágonos pues nos comentaba que a partir de ellos pues muchas empresas han buscado una reformulación de sus productos para tener menos sellos. Y justamente como lo mencionabas, también tocamos el tema de las escuelas, en el cual nos mencionaba que a partir de estos PRONACE, estos programas nacionales, se ha buscado y se ha incidido en cambiar un poco las políticas públicas en México, y nos menciona la Ley General de Educación, la cual busca cambiarse para prohibir la comida chatarra dentro de las escuelas y pues también por prohibir la publicidad alrededor de ellas, y así nos lo comenta el doctor Barquera. Bueno, sí, está documentado que hay una serie de empresas transnacionales que aprovechan su poder político y su poder corporativo y su poder económico para mantener control y ventajas sobre sobre los productos con los que hacen estas estrategias, como la comida chatarra, el alcohol y el tabaco. Entonces aquí sí, uno de los grandes retos es revertir, volver a equilibrar ese poder, para que no tengan ellos influencia, por ejemplo, sobre la toma de decisiones, sobre los procesos de gobernanza, incluso sobre la elaboración de leyes. Lo que vimos cuando se implementaron los octágonos de advertencia en México es que gran cantidad de compañías transnacionales estaban involucradas, opinando, intentaron ampararse para detener esta política, lo mismo con los impuestos a los refrescos, y lo están intentando ahora mismo. ¿Por qué? Porque ellos el beneficio que tienen es un beneficio económico y no están preocupados por los daños a la salud que están haciendo estos productos. Entonces, lo que tenemos que hacer del otro lado es evitar que influyan en los procesos de gobernanza, evitar que utilicen su poder corporativo y su poder económico para afectar las decisiones políticas y de salud que se tienen que implementar en este país.
No, es totalmente falso y afortunadamente con este proyecto PRONACE de salud de CONACYT pudimos demostrar varias cosas. Por ejemplo, pudimos demostrar el profundo impacto que tiene la publicidad dirigida a niños sobre el consumo de las familias. Entonces, decir que es una actividad que no influye es falso. Es una actividad que ellos hacen y la hacen desde hace muchos años porque saben que es la forma de mantener al público infantil y al resto de su ciclo de vida cautivos al consumo de productos malsanos, por un lado. Por otro, también dicen que el etiquetado no ha funcionado para advertirle a la población, y sí ha funcionado, ha generado una reformulación masiva de los productos. Más del 80-90% de los productos chatarra han disminuido su cantidad de grasa, de azúcar, de sal y de otros elementos, tratando de eliminar algún número de sellos de sus etiquetas, por un lado, y por otro, una gran cantidad, alrededor del 60-70% de los padres de familia informan que gracias al etiquetado han dejado de consumir algunos productos o han cambiado de algunos productos a otros. Entonces, pues tenemos una gran evidencia de que esto ha ocurrido. También hemos visto que los niveles de lípidos en sangre, que es un indicador de calidad de la dieta, y otros indicadores pues han dejado de aumentar en el país en las últimas encuestas. Esto pues lo único que lo podría explicar hasta ahora es esa implementación del etiquetado de advertencia. Entonces pues pensamos que es un modelo, la Organización Mundial de la Salud lo está tomando como un ejemplo de estrategias y lo está recomendando a otros países gracias a los resultados que se han tenido en México. Bueno, ahí estamos muy contentos porque la nueva Ley General de Alimentación, la nueva Ley General de Educación tiene una serie de planteamientos que preparamos en un grupo amplio de personas, de actores de distintas partes de la sociedad, que ya prohíbe, en definitiva, el que haya comida chatarra en las escuelas, el que haya publicidad de comida chatarra y además que hayan sanciones para las autoridades que permitan la presencia de estos productos malsanos en el ambiente escolar. Y también se está trabajando ahora para que alrededor de las escuelas no haya publicidad de comida chatarra. Y es que pareciera que cuando se habla de el periodo neoliberal, los daños solamente fueran por el saqueo, y no, los daños son multifactoriales. En este caso, la industria alimentaria, sobre todo la de productos ultraprocesados y también de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, tuvieron un reinado total, y ha sido realmente muy difícil cancelar los tentáculos que tienen, no solamente en posiciones de digamos, muy visibles de poder, como pudiera ser las bancadas en el Congreso que responden a sus intereses para evitar que se legisle en ese sentido, o las figuras de los cabilderos que van al Congreso justamente a tratar de comprar las conciencias de los legisladores para que no se legisle en ese sentido, sino incluso dentro de las propias estructuras institucionales tienen representantes. Es realmente terrible lo que nos ha pasado, y ahora el impacto lo vemos pues justamente en el aumento de estas muertes asociadas a mala alimentación. ¿Qué más te comentó el doctor en nutrición aplicada y epidemiología nutricional Simón Barquera? Pues también tocamos el tema acerca de la pandemia de la COVID-19, la cual vino a agravar muchos problemas en México, problemas que de por sí ya estaban, como todos los que hemos estado comentando, y que con esta pandemia, pues el confinamiento nos menciona específicamente el confinamiento, que si bien ayudó a salvar muchas vidas, también tuvo algunos cambios en el comportamiento de las personas, como que se volvieron un poco más sedentarias o tuvieron más tiempo al frente de pantallas, lo cual hacía que direccionaran estas grandes empresas la publicidad específicamente hacia esta población, específicamente pues niños o jóvenes que pasaban más tiempo con las pantallas, entonces recibían mayor ataque de la publicidad. Y por parte de esto, pues el doctor, junto con el CONACYT y los PRONACES, buscan hacer un nuevo modelo para una identificación temprana y un mejoramiento en el control de estas enfermedades, principalmente a través de una comunicación circular con las comunidades,
para compartir conocimientos no solamente de los científicos a las comunidades, sino de las comunidades a los científicos, en los cuales pueden entender de mejor manera cómo es que pueden vivir estas personas o las alternativas que tienen muchas veces en la alimentación. Y a partir de esto, monitorearlos y que ellos aprendan la importancia del monitoreo y estar al pendiente de su salud. Y el doctor nos habla de la pandemia de la COVID-19 y nos detalla este nuevo modelo de esta manera. El problema del COVID afectó mucho al mundo. En México lo que vimos es que el confinamiento, esta política de quédate en casa que salvó tantas vidas, desafortunadamente también tuvo efectos como tener mucho sedentarismo, es decir, la actividad física bajó, especialmente en los menores de edad, y después, además de que bajó, estuvieron más tiempo frente a pantalla, es decir, frente a un tablet o a un televisor o a una computadora o a su teléfono, y ahí es donde las compañías de la comida chatarra están concentrando ahora sus esfuerzos de marketing. Entonces también sabemos que estos niños estuvieron más expuestos a publicidad, y además es una publicidad de repente incluso engañosa, escondida por influencers y en distintas estrategias que tiene efectos sobre el consumo. Entonces esa es la parte negativa. La parte positiva es que también se visibilizó por el gobierno y la Secretaría de Salud que gran parte del problema del COVID se estaba dando en las personas más vulnerables, aquellas que tenían una alimentación menos saludable. Entonces se visibilizó mucho que la gente que consume bebidas azucaradas pues tiene menos años de vida, es más vulnerable al COVID, es más vulnerable a complicaciones por COVID. Pudimos demostrar que las personas que tenían mala alimentación y enfermedades crónicas son las que tuvieron los peores daños y que por tanto una buena dieta, prevenir, evitar la comida chatarra, el alcohol y el tabaco, pues son formas muy importantes de cuidar la salud. Modelos tradicionales de atención es mucho como ir a un salón de clases donde hay un maestro que es el doctor que da una serie de indicaciones e instrucciones que sin cuestionar se tienen que llevar a cabo. A veces ese modelo no funciona porque la gente tiene dudas, porque la gente sabe cosas, tiene sensaciones. Entonces estábamos pensando que es importante conocer mucho más a fondo lo que viven, las experiencias que viven las personas que viven con estas condiciones y cuáles son las soluciones que ellos han encontrado, por ejemplo, cómo mejoran su dieta, cómo preparan sus alimentos, dónde los compran, etcétera. Entonces, pues en una experiencia que ya tenía muchos años, más de 25 años de trabajar con comunidades en grupos de autocontrol de enfermedades crónicas, pudimos tener estos diálogos y estos talleres de trabajo donde la misma población, la misma comunidad encontró soluciones muy viables. Por ejemplo, ellos encontraron que comer sano y comer natural no es más caro como se dice a veces, sino que ellos pueden, dejando de comprar refrescos y dejando de comprar comida chatarra, pues les alcanza mejor para hacer una dieta saludable que incluye pues tortillas nixtamalizadas, un poco de arroz, verduras, algo de frutas, etcétera, y con esto configurar dietas que son adecuadas para la salud. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que aprendimos. También aprendimos que cuando la comunidad entiende bien la razón de monitorear la glucosa, por ejemplo, pues funciona mejor que cuando no lo entienden o cuando es un proceso totalmente de los servicios de salud. Entonces, en estas comunidades encontramos que el control de la diabetes pues llegaba a ser, por un indicador muy importante que es la hemoglobina glicosilada, llegaba a ser de más del 70%, cuando a nivel nacional pues es de menos del 40%. Entonces sí estamos encontrando mejores resultados de trabajar en las comunidades. De la misma forma en las escuelas, cuando trabajamos con los alumnos en preguntarles cómo explicarían ellos lo que es una alimentación saludable, aprendimos mucho del lenguaje y de la forma en la que se entiende a nivel de las comunidades, y eso lo utilizamos para generar materiales que están, podríamos decir, construidos por los niños de las escuelas y que están ayudando mucho a tener una información más clara y más útil. La participación
de la comunidad, no solo como un objeto de estudio, sino en la discusión de las soluciones que se requieren para poder avanzar en la prevención y control es fundamental. Eso lo aprendimos en este estudio y además estamos ahora viendo cómo escalarlo porque pensamos que los resultados pues valen mucho la pena. Sí. Yo creo que ahí es una estrategia como de sándwich. Por un lado viene la base comunitaria y donde estamos aprendiendo a encontrar todos juntos las soluciones y proponerlas. Y entonces, bueno, eso se tiene que fortalecer, reforzar, se tiene que integrar en los servicios en el primer nivel de atención. Y bueno, ese es un trabajo que toma mucho tiempo, pero que cuando se construye bien un enlazado de intercambio, pues tiene muy buenos resultados. Pero al mismo tiempo hay una parte que es como de gobernanza y de planeación, y ahí también se puede hacer mucho. Por ejemplo, se tiene que trabajar en hacer leyes, en hacer normas, en hacer reglamentos que permitan que el ambiente donde esta comunidad trabaje sea más amigable. Entonces, pues ahí se está trabajando en modificar, por ejemplo, gracias a este PRONACE, hubo cambios sustanciales en la Ley General de Educación que hacen más saludable el ambiente escolar. A nivel alimentario, y también la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, también este PRONACE participó mucho en modificar estas leyes, y en estas leyes van a haber reglamentos que, por ejemplo, van a hacer más difícil la publicidad dirigida a niños o la publicidad dirigida a madres que están dando lactancia materna para que den polvos en vez de la lactancia materna. Van a hacer que sea más difícil la publicidad en espacios públicos, y todo eso va a ayudar a que las comunidades no se vean influenciadas por estas estrategias agresivas que les hacen daño. Pues ahí está también este otro tema que quizá no hemos sido muy conscientes del hecho de este periodo que vivimos no solo en México, sino a nivel mundial con la pandemia de COVID-19, que nos confinó por meses, incluso en el caso de niños, niñas, pues recordar que estuvieron años, porque quizá los adultos pues salimos antes a la calle a recuperar nuestra vida, pero en el caso de niñas, niños, que la escuela pues fue uno de los últimos lugares que se abrieron para las actividades presenciales, pues sí, o sea, expuestos totalmente a estas campañas, y sobre todo recordar, pues no solo es, cuando hablas de pantallas, no solo es la televisión, también es el internet, y los niños estuvieron en internet de forma permanente porque las clases eran en línea. Entonces, esta publicidad que está menos controlada en el caso del internet, las plataformas, las propias redes sociales, pues ahí no hay manera de que sepamos hasta dónde llegó el impacto. Darren, ¿qué otra cosa conversaste con el doctor Simón Barquera? Pues englobando todo este tema, en los cuales es muy importante señalar la alimentación como principal causa muchas veces de estas enfermedades que pueden llegar a ser mortales en México. Pues una de ellas, y una de las más importantes, es la obesidad, asociada pues justamente a esta mala alimentación y comida chatarra que se vende por todos lados en el país. Pues nos comenta de lo que significa esta enfermedad, no solo, como bien lo dices, no solo en México, sino a nivel mundial, y que lo plantea como un problema tan complejo como el calentamiento global, el cual no solamente se va a restaurar por una u otra fuente, sino que es un problema estructural que también se debe tomar como tal, y sobre lo cual nos indicó, sin embargo, que hay algunos datos que los tienen un poco positivos, porque nos menciona que de 2016 a la fecha ha habido, bueno, a partir de todo esto que se ha implementado sobre los impuestos a las bebidas o los octágonos de advertencia, quitar la publicidad en las marcas, han encontrado un aplanamiento en la estadística de obesidad en las personas. Entonces, pues esperan justamente que esta sea una tendencia ya marcada de cara al 2030, y el doctor tiene las esperanzas en eso y nos lo comenta así.
Bueno, pues sí me gustaría decir que el problema de la obesidad y la mala nutrición por todas sus causas es uno de los problemas más grandes, uno de los retos más grandes de la humanidad. Es un reto tan grande como el calentamiento global y tiene esa complejidad del calentamiento global, es decir, no se arregla solo por una razón o por mover un botón. Es un problema de mucha complejidad donde tiene que ver pues cuestiones de justicia, cuestiones de derecho a acceso al agua, cuestiones de desigualdad, de acceso a la educación. Entonces, pues tenemos que trabajar mucho, muy coordinados, todos los sectores de la sociedad, todos los sectores de los gobiernos, la academia, para poder avanzar en estas enfermedades. El costo, como mencionas, es uno de los más grandes. Las complicaciones de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular, son complicaciones que se llegan a atender al tercer nivel, como diálisis, trasplante de órganos, cuidados intensivos, que pues representa como el pico de los sistemas en lo que es gasto. Entonces, ni siquiera es sostenible, ni con todo el presupuesto de la Secretaría de Salud alcanzaría para cubrir el costo que van a costar estas enfermedades si seguimos con la tendencia actual. Afortunadamente, del 2016 a la fecha en la que se implementó un impuesto a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, y después el etiquetado de advertencia y los que se prohibieron los personajes dirigidos a niños, lo que hemos visto es que ya no ha habido un aumento significativo en las cifras de obesidad ni en niños ni en adultos. Es decir, ha habido cambios, pero no cambios estadísticamente significativos. Eso a lo que nosotros nos habla es de que está habiendo un aplanamiento o una disminución en la tendencia o una estabilización de este problema, y eso pues es un buen resultado porque es un problema que siempre había aumentado y ahora se está estabilizando. Entonces la oportunidad que tenemos es de aquí al 2030 lograr una estabilización clara e incluso una reducción, y eso permitiría mejorar la alimentación, permitiría no solo disminuir este gran gasto, sino que más de 11 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la pobreza, el bienestar, la igualdad, etcétera, pues se alcancen. Es decir, es fundamental en la estrategia de bienestar, salud y desarrollo nacional mejorar la alimentación de los mexicanos, y tenemos todo para lograrlo, porque la dieta de la milpa, la dieta de los mexicanos es una dieta muy saludable, y lo que nos está afectando más bien es esa intervención de corporaciones multinacionales con productos pues que son de muy mala calidad, de alto costo, y que se están volviendo omnipresentes en nuestra alimentación. Atender este problema de la obesidad, pues pasa también por reconocer que México poco a poco se convirtió en uno de los países con mayor población con esta situación, con esta enfermedad, y que pues nos toca a todas y a todos revisar en la medida de lo posible pues cómo pues atendernos en caso de que tengamos alguna condición asociada a la mala alimentación, porque también a veces el hecho de estar delgado o delgada no significa que estés alimentándote correctamente, y pues no solo juzgar por la condición de los cuerpos, sino más bien hacer una revisión ya desde lo preventivo para saber cuál es nuestra situación de salud, y por supuesto estar siempre en contacto con nuestros médicos de cabecera, pues es también fundamental para evitar sobre todo las muertes, ¿no? O las enfermedades crónicas de las que ya nos hablabas en un principio. ¿Qué más conversaron, Darren? Bueno, pues el doctor anuncia pues algunas estrategias o implementaciones que se deberían hacer a nivel gobierno, a nivel autoridades, que va desde empezar a informar mejor a la población y equilibrar la balanza. Nos habla también de los conflictos de interés, como ya lo habíamos mencionado, que existen entre la industria, entre el capital, y que muchas veces se permitió y que se dejó entrar completamente a las altas esferas del gobierno en los anteriores años, y con lo cual él nos dice que es importante equilibrar esa balanza en la cual ya no se permita que los capitales puedan tener esta
palabra para opinar sobre sus mismas regulaciones, ¿no? Que no es posible que a quien se vaya a regular esté sentado para opinar sobre cómo se le va a regular, sino que se equilibre y que incluso el gobierno pase a ser quien dicte estas medidas precautorias y pues justamente para que cada vez se avance más, principalmente viendo por la salud de las personas y no por el dinero de los capitales. Bueno, pues se tienen que intensificar las campañas de información a la población sobre los daños de estos productos y luego regulación más estricta con estos productos, aumento de los impuestos a productos malsanos, controles a la publicidad de productos malsanos, y entonces eso ya permite que la comunidad pues pueda tomar acción y tener buenos resultados. Entonces es una estrategia doble. Se tiene que hacer acciones de incidencia a nivel regulatorio y a nivel de estructura y gobernanza, y por otro lado a nivel comunitario y de campañas y de comunicación. Importante reconocer que la industria alimentaria pues también posee un lobby, este tipo de gestores que ven por los intereses de las transnacionales y no por los intereses de salud de la población mexicana, y que ese lobby ha sido muy fuerte. Los tentáculos son realmente impresionantes de hasta dónde llegan, y poco a poco hemos podido saber un poco más cómo estaban metidos en el sector sanitario, en el sector de la COFEPRIS, en el propio legislativo, además de todas las autoridades que regulan. Y recordar pues que la industria podrá decir siempre que tiene esta responsabilidad social y que sus programas sustentables, etcétera, pero al final no tienen ética. Ellos lo que tienen son intereses, y romper este conflicto de intereses es fundamental para alcanzar también una mejor salud y mayor información, porque aquí se violan varios derechos humanos, por supuesto el derecho a la salud, pero el derecho a la alimentación, pero también, por supuesto, el derecho a la información. Las corporaciones mediáticas también tienen muchísimos intereses para evitar que la gente se entere de los daños que causa toda esta industria. Y también decir pues que hay alimentos que parecieran sanos, pero también traen ya productos tóxicos, como son incluso las legumbres, las verduras que se venden empaquetadas para que se vean verdes, para que se vean bonitas, para que se vean más jugosas, pues también traen su parte química, y eso ya pues no los hace tan sanos. Entonces, Darren, ¿con qué cierras esta participación? Bueno, pues con que cada vez ha habido también un incremento en la prevalencia de diabetes en las personas, y que muchas veces pues estas enfermedades también, como ya lo comentábamos, a raíz de la pandemia no han regresado a su nivel pues prepandémico, valga la redundancia. Entonces se debe pues actuar de mayor manera también para informar a la población a que deje de consumir estos alimentos, ya que se tiene pues también evidencias que comer sano no es más caro, como también se ha querido mencionar por parte de la industria, y que cada vez la población tenga más conciencia de su alimentación, que como pues, hemos visto, repercute mucho en las enfermedades y posibles muertes que tienen las personas en México. Darren, pues muchas gracias por habernos acompañado y presentado esta entrevista. Que pases muy buen día, Darren. Buen día a la audiencia.